Europa ha enfrentado tempestades en el pasado, pero jamás una tormenta perfecta como la actual. Lo que la administración de Donald Trump ha instigado no es una mera disputa arancelaria, es una demolición controlada del orden transatlántico que ya no diferencia entre competidores estratégicos y socios históricos. En apenas unos meses, lo que se vendió como una corrección de la balanza comercial con China ha mutado en un asedio total contra la maquinaria productiva de la Unión Europea. Ya no hablamos solo de acero y aluminio, hablamos de aranceles del 25% a las baterías de vehículos eléctricos, del 45% a la tecnología verde, y tasas de castigo que asfixian sectores tradicionales como la viticultura francesa, el aceite español o la ingeniería alemana. Washington repite su dogma de America First, pero en los pasillos del poder en Berlín, París y Madrid, esa frase se traduce ahora como Europa sola. Y esto trasciende el orgullo herido, es una emergencia existencial. Según las proyecciones cruzadas del Banco Central Europeo y el Instituto Peterson, el trauma económico acumulado restará más de 195.000 millones de euros al PIB comunitario entre 2025 y 2027. La industria automotriz alemana enfrenta pérdidas de 30.000 millones, mientras que el sector del lujo francés ve evaporarse un 38% de su mercado estadounidense. Italia proyecta un déficit comercial crónico con Estados Unidos, algo inédito en décadas. España, por su parte, observa cómo sus exportaciones agroalimentarias y de energías renovables se topan con un muro proteccionista del 300%. Todo esto, en un escenario donde la inflación subyacente sigue mordiendo y los tipos de interés en la eurozona no pueden bajar lo suficiente sin arriesgar la divisa. Sin embargo, lo que realmente aterra a las cancillerías europeas no son las cifras en rojo, sino la ruptura psicológica. Por primera vez desde el Plan Marshall, las corporaciones europeas están reescribiendo sus planes de negocio asumiendo que el mercado estadounidense es territorio hostil. La patronal alemana BDI y el MEDEF francés alertan de un fenómeno nuevo, la relocalización defensiva. No hacia Estados Unidos para evitar aranceles, sino hacia el propio mercado interior, el norte de África y el sudeste asiático. Las cooperativas españolas y los gigantes industriales italianos están firmando acuerdos de suministro a 10 años con India y Vietnam, buscando desesperadamente sustituir a un socio americano que ahora se percibe errático y peligroso. La premisa en Bruselas ha cambiado radicalmente. Estados Unidos ha dejado de ser el garante de la estabilidad para convertirse en el mayor riesgo sistémico para la economía abierta. Y cuando la confianza se rompe, el sistema financiero que la sustentaba comienza a crujir. Ese fue el punto de inflexión donde Europa abandonó la retórica diplomática para pasar a la ofensiva financiera encubierta. Informes confidenciales del Eurogrupo, corroborados por filtraciones en Financial Times y Der Spiegel, indican que desde finales del verano de 2025, los bancos centrales nacionales, el Bundesbank, el Banco de Francia, el Banco de España y el Banco de Italia, operan bajo una directriz tácita pero letal: reducir la exposición a la deuda soberana estadounidense en al menos 18.000 millones trimestrales, bajo el radar y sin anuncios oficiales. La justificación técnica es la diversificación de reservas, pero la realidad geopolítica es una represalia fría. Europa ha decidido atacar el talón de Aquiles de la superpotencia, su insostenible deuda de 37 billones de dólares. No es un desplome súbito que cierre Wall Street, es una erosión calculada, una asfixia lenta. Entre julio y noviembre de 2025, los datos del Tesoro de Estados Unidos muestran una desinversión europea de activos en dólares por valor de 325.000 millones. Es la mayor fuga de capital institucional aliada en la historia, impulsada no por el pánico, sino por una estrategia de soberanía. Paralelamente, el euro se está blindando y expandiendo. Los datos de SWIFT de octubre de 2025 revelan un hito. El euro ha superado al dólar en las transacciones energéticas dentro de la vecindad europea y alcanza ya el 42% de los pagos globales del bloque, frente al declinante 37% del billete verde. Alemania paga ahora su gas licuado en euros. Francia exige que Airbus cobre el 65% de sus contratos en moneda única, y el nuevo Fondo de Soberanía Industrial de la UE, dotado con 90.000 millones, opera exclusivamente en euros.
Incluso naciones fuera de la zona euro, como Polonia y Hungría, están aumentando sus reservas en la moneda común ante la volatilidad del dólar. Y el golpe más duro ha venido del norte. Los fondos soberanos de Noruega y Suecia, históricamente alineados con Wall Street, han congelado la compra de bonos estadounidenses, citando la inseguridad jurídica de Washington como un factor de riesgo inaceptable. Finlandia se sumó poco después. Por primera vez en la era moderna, los aliados más leales están votando con su dinero en contra de Washington. En los despachos de la Comisión Europea, el discurso ha mutado. Ya no se habla de salvar la relación transatlántica, sino de construir la autonomía estratégica. Y no son palabras de radicales antisistema, sino de gobernadores de bancos centrales, comisarios de comercio y líderes conservadores y socialdemócratas que han comprendido que la dependencia del dólar es una soga al cuello. Lo que hace esta maniobra europea tan devastadora para la Casa Blanca es el origen del golpe. No es China con su rivalidad explícita. No es una Rusia sancionada. No son los BRICS. Es la Unión Europea, el socio que validó el sistema de Bretton Woods, el que acumuló dólares durante 80 años financiando el déficit americano a cambio de seguridad. Ese socio ha decidido cerrar la chequera. Los estrategas de Morgan Stanley, Citi y Barclays han emitido notas de alerta máxima a sus clientes. Si esta tendencia de desinversión europea persiste 18 meses más, el bono estadounidense a 10 años romperá la barrera del 7%. El costo de los intereses de la deuda americana devorará más presupuesto que el propio Pentágono, y la Reserva Federal se enfrentará a una pesadilla: imprimir dinero para comprar su propia deuda, disparando la inflación, o dejar caer el mercado de bonos. El privilegio exorbitante del dólar, esa capacidad única de emitir deuda que el mundo absorbe sin rechistar, está llegando a su fin. The Economist lo sentenció en una portada lapidaria. La guerra comercial se ha vuelto financiera, y el frente no está en el Pacífico, sino en el Atlántico. En Washington, la incredulidad da paso al pánico. Fuentes citadas por Bloomberg relatan una tensa reunión en el despacho Oval donde Trump exigió saber por qué nuestros supuestos amigos estaban saboteando la economía americana. La respuesta de sus asesores económicos fue un baño de realidad. Porque les hemos aplicado las mismas reglas que a nuestros enemigos, señor presidente. Europa no está declarando una guerra económica convencional, está retirando el aval moral y financiero. Y la confianza, como advierten los banqueros centrales en privado, es el pilar invisible de todo el edificio capitalista. La hegemonía del dólar no se cimentó solo en misiles, sino en la certeza de que los bonos del tesoro eran el refugio más seguro del mundo. Cuando tu aliado más antiguo empieza a tratar esos bonos como activos tóxicos, el sistema entero tiembla. No estamos ante el colapso del dólar para mañana, sino ante el fin de su monopolio indiscutible. Organismos como el FMI y el Banco de Pagos Internacionales estiman que, al ritmo actual, para 2030 el dólar habrá cedido un 20% de su cuota global. Esto no lo hará desaparecer, pero le arrebatará a Estados Unidos su superpoder: la capacidad de endeudarse infinitamente sin consecuencias inmediatas. Europa no busca destruir a Estados Unidos, busca dejar de ser su rehén financiero. Y al hacerlo, envía una señal ensordecedora al resto del planeta. Si incluso los europeos, los socios fundacionales de Occidente, optan por la independencia financiera, el sistema unipolar ha muerto. Estados Unidos se enfrenta a su encrucijada más crítica desde la caída del muro de Berlín. Tiene dos opciones: volver a la mesa de negociación, desmantelar el proteccionismo agresivo y forjar un nuevo pacto económico entre iguales que salve la alianza occidental, o escalar el conflicto con sanciones secundarias a bancos europeos y una guerra de divisas abierta. Si elige la confrontación, acelerará su propia pesadilla: la fragmentación del sistema financiero global en bloques estancos, donde el dólar será rey solo en su propia isla. El tiempo juega en contra de Washington. Cada semana, Europa liquida 10.000 millones en activos americanos. Cada mes, el euro gana tracción digital y comercial. Cada trimestre, se firman nuevos contratos internacionales que esquivan el sistema SWIFT. La inercia histórica ha cambiado de bando. Estamos presenciando uno de esos raros momentos tectónicos donde el poder cambia de manos no en campos de batalla, sino en libros de contabilidad y servidores bancarios. Los libros de historia recordarán el 2025 como el año en que Europa dijo «basta» y comenzó a desmantelar la arquitectura financiera que sostenía la primacía americana. Entenderá Washington a tiempo que humillar a sus aliados tiene un precio mucho más alto que los beneficios de cualquier arancel populista.
¿Será capaz Europa de asumir el coste de su propia defensa y soberanía financiera, sabiendo que una vez cruzado este umbral no hay retorno a la comodidad del paraguas americano? ¿O estamos abocados a un divorcio transatlántico que dejará a Occidente dividido y vulnerable frente al ascenso de Oriente? La respuesta se escribirá en los próximos años, pero el consenso entre los expertos es claro. El mundo diseñado en 1944, con Estados Unidos como banquero indiscutible y Europa como cliente preferente, ha terminado. Y el verdugo no ha sido un enemigo externo, sino la arrogancia de quien pensó que podía golpear a sus amigos sin que estos se defendieran. ¿Somos conscientes los ciudadanos de a pie de lo que esto implica? Entendemos que el fin de la era del dólar barato y la seguridad garantizada cambiará desde el precio de las hipotecas hasta el coste de la tecnología en nuestros bolsillos. ¿O permitiremos que el nacionalismo económico y la miopía política nos arrastren a un mundo más pobre, más hostil y mucho más impredecible? Porque lo que está en juego no es un índice bursátil ni una balanza comercial. Es la reconfiguración total de las reglas del juego global. Cada bono vendido por el BCE, cada barril de petróleo pagado en euros, es un ladrillo que se retira del muro de contención americano. Y cuando ese muro ceda, las aguas llegarán a todos los hogares. La decisión trasciende a la Casa Blanca y al edificio Berlaymont. Nos afecta a cada uno de nosotros. Cuando la moneda de reserva global pierde su aura de invencibilidad, todos pagamos el ajuste. Los estadounidenses con una caída en su nivel de vida, los europeos con el desafío de navegar solos en un mar turbulento, y el mundo entero con la incertidumbre de un cambio de ciclo histórico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hace bien Europa en usar su poder financiero para defenderse, aunque eso fracture la alianza occidental? ¿Está Estados Unidos cometiendo un suicidio estratégico al empujar a sus aliados a buscar alternativas al dólar? ¿O es este el doloroso pero necesario nacimiento de una Europa verdaderamente adulta y soberana? La pregunta final es inquietante. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para no ser peones en el tablero de otros? Déjennos su opinión en los comentarios, porque este debate no es exclusivo de las élites financieras. Define el futuro de nuestra economía doméstica. Lo decidimos con nuestra comprensión de los hechos, exigiendo políticas de Estado serias y mirando más allá del ruido mediático para entender el terremoto silencioso que ocurre bajo nuestros pies. Si creen que este análisis profundo, sin concesiones y riguroso ayuda a descifrar las claves ocultas del poder mundial, suscríbanse a Rincón Eco Financiero, activen las notificaciones y compartan este video. El momento de abrir los ojos es ahora. Antes de que la grieta atlántica sea insalvable, el mundo gira y, por primera vez en casi un siglo, Europa ha decidido poner las manos en el timón. El reloj de la historia avanza inexorable y no espera a nadie.